comenzamos la prédica, primera prédica del año. El año no abrió bien para la humanidad, para el planeta. Todo está escrito, guerras, rumores de guerra, pero viene una destrucción repentina. Y la pregunta de esta mañana es si tú estás listo para cuando esto suceda. ¿Están listos? Amén. Los que se congregan, los que vienen a santificarse, a ser bendecidos por la palabra y la presencia de Dios, obvio que sí. Los que viven en el amor, obvio que sí están listos. Pero los que no viven en el amor, los que no hacen como Jesús dice, los que no guardan los mandamientos y lo hacen, en aquellos donde no está la manifestación del Espíritu de Dios, están corriendo peligro ahorita en este momento. Cerrando el 2019, dijimos que había una línea. ¿Usted de qué lado de la línea está? Hay que meditar en esto. Una línea muy delgada. 2020 hacia adelante comienza a definirse todo lo que está en el libro de Apocalipsis, lo que habla el Maestro Jesús y lo que sabemos los santos por medio del Espíritu. Y está escrito. Nosotros no tenemos que aportar nada nuevo, todo está escrito. Jesús es el Espíritu de la profecía misma y Él lo ha dicho. Hoy vamos a renovar un poco el entendimiento, a refrescarlo, porque muchos olvidan la palabra de Dios y no entienden, no saben, porque el mundo les embota la mente, porque la influencia hace que la palabra de Dios sea infructuosa en la mente y en el corazón del hombre y entonces se olvida. Mire lo que dice en Efesios capítulo 4, comenzamos la prédica así de esta manera. Dice Pablo: yo preso en el Señor, óigame, yo servidor de Cristo, yo uno que entregó el corazón a Cristo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una palabra tremenda. Hay que andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Esto es lo que menos hace la gente. No andan dignos, no hacen como Dios dice, no se aprueban en la obra para que venga la manifestación del Espíritu sobre ellos. Hay muchos que recibieron el Espíritu Santo y lo tienen y lo han constrictado, lo han herido y se ha apartado, y así andan creyendo que están llenos, pero están llenos de mentiras, de rapacidad y de maldad en sus corazones. Dice Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? Amor. ¿Por qué en el amor? Porque lo explicamos. Es el vínculo perfecto. El amor es mayor que el conocimiento. Usted puede tener todo el conocimiento y la palabra de Dios lo enseña. Pero si no tiene amor, no tiene nada. De nada te sirven los títulos que tienes pegados en la pared, los posgrados, los máster, la teología, y todo lo que tú pudiste hacer para tener conocimiento. No te sirve de nada. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche esto. Solicita. Cuando tú solicitas, ¿qué está diciendo el hermano acá? Está pidiendo, está prácticamente diciendo que es un deber, que es una necesidad de guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Ve que es por el Espíritu? Pero si la gente no entiende qué es el Espíritu y que tenemos que vivir por el Espíritu según la voluntad de Dios, haciendo todos una misma cosa, teniendo un mismo parecer, hablando todos una misma cosa, entonces unos hablan una cosa, otros hablan otra cosa y otros hablan disparates. Pero Dios nos enseña en su palabra, hoy nos refresca y nos dice cómo es que tiene que ser nuestra postura. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación en Cristo Jesús. ¿Ve? Todos tenemos que parecernos. No podemos ser iguales, pero tenemos que semejarnos los unos a los otros, porque tenemos una cabeza que es Cristo.
El cuerpo y los miembros somos cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos fue dado un don, nos fue dado un talento. Cada quien ocúpese de hacer lo que sabe hacer. Cada quien ocupe su posición. Esto le agrada a Dios. Ahora mire esto. Dice, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor que se llama Jesucristo. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Así que, cuando yo dije esta mañana que Dios es el Dios de todas las religiones, porque es que Él creó todos los hombres. Y aunque los hombres tengan doctrinas de hombres y tengan razonamientos de hombres, Dios está en ellos. Y Dios permitió que estas cosas fuesen creadas por los hombres. Pero llegó el momento de entender que el hombre no puede estar y seguir mirando su propio reflejo. Cuando un hombre mira a otro hombre, mira su propio reflejo. El hombre tiene que cambiar la cosa, tiene que invertirla, tiene que comenzar a ver el reflejo de otro y en el amor, que es el vínculo perfecto, servir la necesidad, servir, óigame, con intención verdadera de corazón, ayudar, dar, y me refiero a dar de comer, a de vestir al hambriento, de vestir al desnudo, a dar de beber al sediento y hacer todo aquello que es tu prójimo necesitas. Cuando tú empieces a ver esto, entonces se invierte el pensamiento de la mente, del corazón, y comienzas a hacer la obra de Dios. Mientras que tú sigas viendo tu propio reflejo en las personas, usted va a seguir acusando a las personas. Pero cuando tú acusas a una persona y tú le hablas a una persona, no habla de lo que está en el corazón de esa persona, usted habla según lo que está en tu propio corazón. Entonces, de la riqueza del corazón habla la boca. Y esa persona es inocente de lo que tú hablas o de lo que tú le señalas. Por eso vuelvo y le repito, si entendemos que el amor es el vínculo perfecto y dejamos de mirar nuestro propio reflejo en las demás personas, escuche lo que estoy diciendo, dejamos de mirar nuestro propio reflejo en las demás personas e invertimos esto y comenzamos a mirar el reflejo de la otra persona en el vínculo perfecto que es el amor, para ver en qué podemos servir, las cosas se transformarían. La humanidad entraría en un ciclo de paz. Pero hoy todo el mundo está atento a sacar el ojo del ojo, a sacar la paja del ojo ajeno, a acusar, a juzgar, y no se dan cuenta que ellos mismos tienen un problema en su corazón, que están separados de Dios. Tenemos que orar por las personas prominentes, tenemos que orar por los que están en altos cargos, por los reyes de la tierra, porque están haciendo las cosas muy mal. El hombre se va a autodestruir. Muchas naciones están en estado de alerta máxima ahorita en este momento. Y vendrá destrucción repentina, quieran o no quieran. Porque la gente está reprobada mentalmente. Porque la gente no buscó a Dios. Porque la gente no buscó el rostro de Dios y no quiere clamar, sino que están en sus propias intenciones, en sus propias concupiscencias del corazón, detrás de sus propios intereses. Así que el que dice que ama a Dios y no ama a la humanidad, no ama a nadie. Simplemente como eso, no ha conocido a Dios. El hombre sin el amor en el corazón es el arma más peligrosa que tiene este planeta. Escuche. El hombre sin el amor, que es el vínculo perfecto por el cual podemos entrar en un ciclo de paz, es el arma perfecta para destruir la tierra. Y les voy a decir algo. En una visión que Dios me dio, yo vi como Venezuela, desde Venezuela hasta la Patagonia, reverdecía. Y todas las demás tierras, los demás continentes, estaban hechos polvo. Es extraño. No es lo que dicen muchos, pero Dios me mostró esto. Donde se origine todo este caos que viene para la tierra, en las potencias, esto sucederá así. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de estas personas que guían las naciones.
El planeta está en un caos, créanme. Están viviendo en impiedad, ya no importa nada. Las élites no les importa sino solamente sus tesoros, lo que ellos persiguen. La vida ya no importa. Mire cómo está Australia. ¿A quién le importa? ¿Por qué todo eso que se gasta no lo usamos para hacer algo por Australia? O por las potencias, las naciones que tienen necesidad, las más pobres, porque no hay amor. Por eso Jesús dice en la Biblia, en su palabra, que al final de los tiempos el corazón se enfriará y desaparecerá el amor. Hermanos, entramos en ese tiempo. Ya viene el final. Mire lo que dice. Fuimos todos llamados por un nombre, en una misma fe, en un mismo espíritu. Así que el Dios que tenemos es un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta palabra me dice a mí que Él está en mí como está en usted. Pero si en tu corazón hay perversidad y tú haces como tú quieres, ¿tendrá Dios que ver con eso? No, ¿verdad? Bueno, así están todos los hijos de desobediencia, todos los que se apartaron del Señor, todos los que están en sus propias concupiscencias y le echan la culpa a Dios. El problema es estar ¿en qué? En rebeldía. Porque si el hombre estuviese en obediencia en cuanto a lo que Dios dictó desde el principio para que la humanidad viviese reposada y en paz, las cosas fueran diferentes en este momento. Ahora vemos que todos estamos en una situación de espera. Preparémonos pues para la venida del Señor, los que decidimos hacer obediencia, los que están preparando esta vida para la vida venidera. Yo no sé los demás. Yo predico, siembro la semilla, pero hay quienes no la reciben. Una vez, dos veces, ya la tercera vez me aparto porque hay otras que tienen necesidad. Y así debemos hacer todos. Preocupémonos porque la gente en nuestros hogares, los más cercanos a nosotros, reciban el consejo de Dios, reciban el reino de los cielos, acepten a Jesucristo, así como nosotros lo hicimos. Porque estamos en cuenta regresiva ahora. Mire lo que dice esta palabra maravillosa. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche, esto es poderosísimo. Mire. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que podemos ser similares a Cristo, iguales a Cristo. El problema es que estamos en nuestros propios consejos. El problema es que estamos haciendo como nos viene en gana y no hacemos como Dios dice. Nos dedicamos a lo que tenemos que hacer en casa, no salimos de esa rutina. Pero si tan solo nos apartáramos un momento y nos negáramos para las cosas del mundo y para lo que estamos acostumbrados y buscáramos a Dios en espíritu y en verdad, ese don que fue puesto en cada uno de nosotros se manifestaría verdaderamente. El problema es que, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Oiga esto. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, me está confirmando que puso un don en ti. Dile al que está a tu lado, Dios puso dones en ti. Y ese de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, escúchame esto, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dio dones a los hombres, ¿para qué? Para que ministrasen su gracia, para que enseñasen al pueblo, a la humanidad, y salieran ¿de qué? De la oscuridad. ¿Saliesen de qué? De la ignorancia. Porque ¿qué mata a un pueblo? ¿Qué mata a una nación? La ignorancia. Pero ¿sabe qué?
La distracción del mundo. Escuchen, voy a explicarle algo. Es tan importante para las élites y es tan importante para los que están en posiciones en este momento claves, que a los hombres no se les revele el Cristo interior que está en cada uno de ellos. Porque mientras en más ignorancia esté sumergida la humanidad, es más fácil controlarla. Es más fácil hacer juegos de guerra. Es más fácil sacar provecho de los más débiles. Pero si la humanidad despertase verdaderamente, todas las cosas cambiarían. Estos malvados y perversos no tendrían oportunidad sobre la tierra. Pero para ello hay que hablar verdad. Para ello hay que hacer justicia. Para ello no hay que vender el alma por un plato de lenteja. Para ello no hay que ser codicioso, como dice la palabra. Para ello no hay que robar, ni matar, ni adulterar, ni mentir, ni levantar falsos testimonios contra su prójimo. Dios dio una ley perfecta para que el hombre aprendiese a ser superior, aprendiese a ser espiritual. Pero hoy hablamos de cómo está la humanidad y cómo están las naciones. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Y la gente haciendo chistes, haciendo memes, como si esto no importara. Póngase a orar. Si Dios puso dones y talentos sobre los hombres y tú conociste a Jesucristo, levanta las manos al cielo, deje de ser perezoso. Ponte a orar y ponte a interceder, porque lo que se le viene a la humanidad es terrible. Y predica el evangelio para que aún los que no han llegado a Cristo lleguen y entonces venga el Señor más rápido por su pueblo. Oiga esto. Este que lo llenó todo, este que lo hizo todo, este que le dio a los santos, a los suyos dones y talentos, ¿en qué estamos empleando esos dones y esos talentos? Jesús es el Señor, y mira lo que Él hizo. Dio esto a los suyos. Mire lo que dice la palabra de Dios ahora, versículo 12. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos lleguemos a esa medida del don de Cristo. Para eso fueron dados los talentos. Imagínense la responsabilidad que reposa sobre los ministros de Dios. Para que el cuerpo de Cristo pueda ser perfecto como el mismo Cristo. Pero nadie está predicando estas cosas de esta manera, haciendo ver la responsabilidad que hay en el don que te fue dado. Por eso es que Dios va a pedir cuenta de los dones y de los talentos cuando estemos en su santa presencia. Es terrible. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Imagínense que el hermano en este capítulo de Efesios 4 nos simila a Cristo. Somos parecidos a Cristo. Qué tremendo. Y eso es lo que menos alcanzamos. Porque algunos están en borracheras, otros están en codicia, otros están persiguiendo su Dios, que es el dinero, otros están haciendo como quieren, pero ninguno quiere entrar en el vínculo perfecto que es el amor. Y para que tú entres en ese vínculo perfecto, tienes que hacer esto que está aquí y dejar de hacer lo contrario al consejo de Dios. Entonces las cosas van a cambiar a tu alrededor. Pero si no, no cambian. Así que vamos a santificarnos más, los santos. Los impíos que sigan en su impiedad, tal como lo dice en el libro de Apocalipsis. Y cada quien que siga lo suyo. Pero ustedes me preocupan que se deslicen. Cuando llegue el momento y suene la final trompeta, o venga el suceso que estamos esperando la iglesia, que Cristo se manifieste en las nubes, y no estemos preparados. Tener el conocimiento de todas las cosas y saber quién es el Señor, saber quién es el Mesías, y de repente quedarse y pasar por una horrenda tribulación, una persecución segura. Ya comenzaron a perseguir la iglesia. Ya hay naciones donde no se puede predicar y no se puede tener una Biblia y no se puede hablar públicamente. Es que no ven las señales. Es que no ven todo lo que está pasando en la tierra. O estamos muy entretenidos y ocupados en lo que estamos haciendo en casa.
¿O es que no tenemos en cuenta la palabra de Dios y venimos a la iglesia como los domingueros simplemente? Entramos y salimos por costumbre, por religiosidad. No. La palabra de Dios hay que vivirla y hay que compararla con el tiempo, con el día a día, con el presente eterno que va ofreciendo al Padre eterno. Ahora mire lo que dice. Dice, no, 13. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llegar. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ve? La influencia, la televisión, las nuevas compañías, la internet, el Netflix, Disney y todos los canales que ofrecen, quieren tener a la humanidad entretenida para que no despierten. Porque si tú quieres despertar, tienes que apartarte de todas estas cosas, tienes que apartarte verdaderamente, velar y orar para poder entrar en la presencia de Dios. Pero si te lo vives en estas cosas, sumergidos en estas cosas, vas a tener problemas, no vas a poder irte. Porque estás distraído, porque estás perdido en aquello que te distrae, en aquello que te complace, en aquello que te hace sentir bien. Pero al final, cuando termina lo que estás viendo o lo que estás haciendo, el mismo hueco queda ahí en tu corazón. ¿Quieres estar lleno de la presencia de Dios? Tienes que hacer el sacrificio vivo. Tienes que entregar tu corazón. Tienes que coger tu cruz. Tienes que negarte, como dijo Jesús. Si no, usted no va para el baile. Usted no, le digo así literalmente, usted no va para las bodas del Cordero. Porque eso va a ser una gran fiesta espiritual con el Señor de señores y Rey de reyes, con el Santo. Gloria a Dios. ¿Ves? Pero todas las artimañas del error, todo lo que el mundo prepara, las estratagemas de aquellos que sirven al mundo, es lo que tiene al cuerpo de Cristo y la iglesia llena de apostasía, llena de mentira, apartada de la verdad, sin la presencia. Pero yo tengo que hablarles estas cosas, mis hermanos, porque no sé si alguno de ustedes está haciendo esto, o mis hijos, o yo en mi casa. La palabra de Dios nos va a redarguir, nos va a transformar, nos va a enseñar, nos va a elevar, nos va a poner en una posición agradable a Dios. Por eso tenemos que escudriñarla, por eso tenemos que confirmarla. Ponte a leer la Biblia mejor y pídale al Espíritu Santo que te sea revelado, y verás que va a ser como miel a tu paladar. Como cuando comes una buena comida y sientes un gozo en tu estómago. Así va a ser la palabra de Dios cuando entre en ti. Pero cuando entre por el Espíritu. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Ve? La verdad en amor. Estas dos no pueden separarse. La verdad en amor. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes hablar verdad si no está el amor presente. Por eso la gente habla mentiras. Por eso la gente engaña. Por eso la gente hace como quiere. Porque están separados la verdad del amor. Cuando tú tienes verdad y tienes amor, tienes justicia. Y ahí se transforman las cosas. Ahora mire esto. Estoy en el 15. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo no era escándalos. Cristo no era verdulería. Cristo no desafiaba a nadie. Cristo no maltrató a nadie. Él se movió en el amor y resistía la ofensa, el señalamiento. ¿Ves? ¿Usted qué? ¿Usted está listo para aguantar, recibir y simplemente dejar que Dios obre? Porque si confiaste en Dios y Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué te alteras o por qué te molesta si algo o alguien dice algo de ti? Si tú sabes quién eres tú en Dios.
No tienes por qué molestar. Si Dios tiene el control y estás reposado en Él. Aunque tú no entiendas lo que Dios está haciendo, Él está obrando. Esta es la gracia. Esta es la condición que Él me da. Que yo crea en Él. Y Él toma el control de las cosas. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Si nos estamos ayudando aquí en la iglesia, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento tiene que ser en amor. Yo no maltrato a ninguno acá, hermano, pero quiero que entiendan algo. Mi amor está para servir y para que crezcamos todos en conjunto. Después dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y hay muchos que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Glotonerías. ¿Qué más? En sus propios pensamientos, en sus propias intenciones, en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos. O sea, que no andan según la voluntad de Dios, sino que andan como a ellos les da la gana. Aún siguen derrochando, aún siguen malgastando. Aquellos que se hacen ególatras y se miran en el espejo, narcisos, son ególatras de ellos mismos, como visten, como caminan, como todo son ellos y para ellos. Y muchos caminan así, están en la vanidad de la vida. Y la vanidad de la vida la ofrece y la sirve el mundo para que tú caigas en ella. Tenemos que romper eso. Tenemos que tratar de despertar, hermanos. Tienes que encender vuestras lámparas. Cuando venga el esposo, tu lámpara tiene que estar lista. Porque si no está lista tu lámpara y viene el esposo, la novia se queda. Y la novia es la iglesia. La novia la representa cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Hay que buscar a Dios. Mire lo que dice. 18. Teniendo el entendimiento, estos que andan en la vanidad de la vida, esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. ¿Ven? Aquí lo confirma. Están en otras cosas que no tienen nada que ver con la cosa de Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí salen, ¿quiénes? ¿Quiénes salen ahí? Los que están en contra de la naturaleza de Dios. Los fornicarios, los homosexuales. Todos los que adulteran el templo, porque el templo es el templo del Dios viviente. De la lesbiana. De todos aquellos que dicen que no, que esto no es pecado y que Dios es amor. ¿Cuál amor? El verdadero amor es aquel que se da por causa de la misericordia y de la compasión para que tú sirvas a tu prójimo. Ya no tú miras el reflejo tuyo en tu prójimo, sino miras la necesidad de tu prójimo, que es diferente. Ahora mire lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Nosotros aprendemos de Cristo que Cristo era servidor. Y el que quiera ser mayor entre vosotros sea servidor. El que quiera participar de la naturaleza divina, sirva más. Apruébese más con la obra. Y esto es para la iglesia comenzando el año. Porque si la iglesia no tiene esto, ¿qué va a hacer de la iglesia durante el resto del año? Es necesario refrescar y recordar que es la voluntad de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve? Si usted nació en Cristo, ¿cómo es que sigue practicando las cosas que hacía? ¿Quién te dijo que la gracia
te permitía hacer esas cosas. Porque que muchos tienen la gracia y dicen que por la gracia son salvos y siempre son salvos. Mentira. El que se sale de la gracia está desgraciado. Simplemente como eso. El que hace pecado está desgraciado. Porque va a constreñir el Espíritu Santo. Va a dañar, va a sentir el Espíritu Santo. Y el Padre que está en los cielos es celoso de ti. Entonces mire a ver qué estás haciendo. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, ¿dónde es que tenemos que renovarlo? En el espíritu de vuestra mente. Cambia tu mente. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? Cambia tu mente. Abre tu mente. Despierta. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oiga, tienes que ser espiritual, creado en Dios según la justicia, santidad y la verdad. Este es un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero no puedes decir mentiras, no puedes manipular, no puedes sacar provecho. Si estás revestido del nuevo hombre que es en el espíritu, tus obras tienen que ser parecidas, tus frutos tienen que ser parecidos al del espíritu, no al de la carne. Entonces, si tú estás haciendo cosas que dejaste de hacer y las sigues haciendo, tenga cuidado porque estás separado de la gracia, estás desgraciado. Entonces, para estar en la gracia hay que estar en santidad. Debes caminar en fe, debes caminar según la palabra, debes actuar por el consejo de Dios. Mire esto, mire. 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Usted sabe cómo se mete el diablo a una iglesia y la divide? Cuando no se habla verdad. Crea división. Y todas las cosas encubiertas salen a la luz. Y cuando salen a la luz, acarrean condenación y traen división y traen fuego y traen guerra. Airaos, pero no pequéis, ¿ve? Te pueden molestar, pero no peques. No se oponga el sol sobre vuestro enojo. Dime las esposas que pelean con los esposos y se van a dormir así. Se les mete el diablo en la noche en la cama y comienza a poner pensamientos en el hombre y en la mujer. Y después comienza el pleito, porque él se goza, se sienta a ver cuando se agarran hasta puño y se dicen palabras de maldicencia. Y luego cuando se separan, el diablo lo único que dice, mira esto, y que de Cristo los derrotó, los venció. Entran en la depresión. La mujer se va con uno, el hombre se va con otra. Fornica, adultera, y el diablo los hace entrar en pecado para que pisoteen el nombre de Jesús y les aniquila el alma. Así trabaja el diablo. Los cristianos fuimos llamados para trabajar 24 horas, para que prediquemos el evangelio. El diablo también trabaja con los suyos las 24 horas para tumbar al pueblo de Dios y destruirlo. Oiga esto. 27. Ni deis lugar al diablo, ¿ve? Si tú no resuelves tu problema antes de que el sol se oponga, arrodíllate, pídele a Dios para que el diablo no venga a aconsejarte por la noche. No, y ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, el que roba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto sí es maravilloso. Pero el que no trabaja, todo espera, todo el tiempo esperando que le den y le den, y cuando no le dan, entonces se pone a robar. Dijo Pablo, el que no trabaja, que no coma. Que no coma de la ración que traen los hermanos a la iglesia. Sáquenlo, pónganlo a un lado, amonéstenlo, disciplínenlo, porque tiene que aprender a trabajar. Ahora miren lo que dice. Después de esto dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero hoy vemos ministros que hablan hasta vulgaridades. Y cuando se sientan en la mesa con otros ministros, se exaltan y dicen palabras horrendas.
Y aquí la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted es de Dios, usted tiene que hablar bonito. Usted no puede hablar maldiciencia. Este año 2020, procure estar en la línea. Piense primero, agrade a Dios en todas tus obras, en todo lo que hablas, en todo lo que haces. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Ves? Yo tengo que hablar bien para dar gracias a Dios y gracias a los oyentes. Y no contristéis, aquí está, al Espíritu Santo de Dios. Y si tú haces todas estas cosas, tú contristas el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Escúcheme. Fuiste sellado con Él para el día de la redención, para el día que venga Cristo con nosotros. ¿Y si tu vestidura está sucia? Nos quedamos. Vamos a hacer lo correcto. Esto es serio. Esto no es nada malo. El pastor está exigiendo mucho. Yo no, está escrito. Vamos a meternos con Dios de verdad. Comienza la enseñanza todos los martes, los jueves la oración, porque este es un año de mucha oración. Este es un año definitivo, decisivo para la iglesia. Ahora mire lo que dice después de esto. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. ¿Está claro el mensaje de hoy? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Porque eso no proviene de Dios, eso proviene de los miembros, eso proviene del diablo, que es la carne. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 3, vamos de inmediato. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Esto hacía Pablo. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el Señor, fortalecidos con el poder en el interior, hombre interior por su espíritu. Oiga, esto es maravilloso. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿cuál hombre es el que tenemos que edificar? ¿El de afuera o el de adentro? ¿Cuál es la mujer que tenemos que edificar? ¿La de afuera o la de adentro? ¿Por qué? Por su espíritu. Entonces, para podernos edificar por su espíritu, ¿qué necesitamos hacer? Entrar en su presencia, en la unidad del espíritu, tal como comienza al principio el hermano diciendo: solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí se da cuenta? Pero muchos creen que la iglesia de Dios es una iglesia de carnales. La iglesia de Dios no es una iglesia de carnales. La iglesia de Dios es un lugar de oración, es un lugar de santidad, es un lugar de intercesión, es un lugar donde vienen adoradores en espíritu y en verdad a buscar la presencia de Dios, no a hacer billete como mercaderes, no a promover ni a vender dentro del templo cosas, ni a pintarse en las uñas, ni a vestirse de San Nicolás, ni de payasito, ni de nada de esas cosas. El templo de Dios es sagrado. Ahí habita la presencia de Dios cuando están los santos reunidos, porque Dios no habita en un lugar hecho por manos de hombre. Dios está en el templo del Dios viviente, que es cada uno de vosotros. Y cuando habemos dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Santo de Israel, el Espíritu Santo. Hay que entender claro. Así que el hermano dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia en este momento está influenciada, está bombardeada por la apostasía. Y necesitamos descubrir los que entraron encubiertos, los lobos rapaces, las falsas doctrinas, por la palabra de Dios. Y tenemos que habituarnos, tenemos que entrar nuevamente. No en costumbre, sino en acción, a hacer la palabra de Dios para podernos santificar. Ahora mire lo que dice después de esto.
¿De quién? 17. Sí. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Ven? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Usted quiere que la presencia de Dios se mueva con usted? Usted tiene que entrar en la presencia. Usted tiene que ser edificado por el Espíritu. El Espíritu te va a llevar a toda verdad. El Espíritu te va a revelar los misterios de la senda antigua. Te va a revelar todos los misterios que están reservados solamente y exclusivamente para los santos, para los que son aprobados por el Espíritu de Dios. Así que los carnales se van a quedar, congregaciones completas se van a quedar, porque están practicando una doctrina completamente separada a la verdad de Dios. Es por el Espíritu, mis hermanos. Hay que renovar el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Hay que renovar todas las cosas, sacar toda la idolatría, sacar toda la tradición, las costumbres y todas las cosas que te metieron desde pequeño, y comienza a vivir por el Espíritu. Hazte inocente como los niños, de ellos es el reino de los cielos, dice Jesús. El reino de los cielos no está afuera, está adentro. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Aleluya. Mire lo profundo, lo grande, lo cuantioso. ¿Qué es esto? Conocer el amor de Cristo. Óigame lo que viene después. Excede a todo conocimiento. Que excede a todo conocimiento. Ok, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. O sea que es profundo. Esto es profundo. Esto no es en la letra. Esto es en el espíritu que tú vas a lograr profundizar a donde no puede llegar tu mente. Tarados que son. Entonces se defienden con la letra y contienden por la letra. Pero el que es espiritual no le interesa contender, porque ya lo descubrió, porque ya entró en la presencia, porque se levantó en el Espíritu. Ahora mire esto y presten atención. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oigan, repito. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Óigame, ¿quién está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Él puede hacer todas las cosas que tú le pidas, según el poder que actúa en ti. Por eso es que tienes que edificarte espiritualmente. Por eso es que tienes que recibir la autoridad del señorío que viene de Jesucristo, para que pueda reprender, para que pueda decretar, para que pueda declarar. Amén. Si no, no va a pasar nada cuando abras la boca, y los demonios se van a reír de ti. Así que si sigues en la letra, a decir verdad, dijo Pablo, la letra mata al espíritu. Comenzando por el espíritu, habéis terminado por la letra. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Dejó de ser espiritual. Por eso el diablo la bombardeó con toda la apostasía y con todo lo que entra a puertas abiertas. Pero en esta no. Amén. En esta simplemente el que viene a buscar el consejo de Dios y viene a buscar el Espíritu de Cristo. Viene a buscar el Espíritu Santo. Ahora mire esto. Mire lo que dice. Versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oiga, ¿de quién está hablando? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los suyos, los escogidos, los santos. Ese aplauso sea para Jesús. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, para confirmar algo. Todavía falta. Mire lo que dice. Aconteció, vamos a dar un ejemplo de algo. Hechos, versículo 1. Capítulo 19.
capítulo 19, versículo 1. Vamos a contar una pequeña historia del libro de los Hechos, para que entiendan algo, que si no es por el Espíritu no hay nada. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Sabe qué creo yo? Que los que se apegan a la letra no han recibido el Espíritu Santo. Hay que hacer una ceremonia para imponer las manos y transferir el toque divino en ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y eso es grave porque muchas iglesias no saben ni qué es esto. Están en las iglesias por emoción, porque tienen una fe, porque tienen una esperanza, pero les falta el ingrediente principal. Y muchos salieron a hacer la obra de Dios y no han recibido el Espíritu Santo. Y Jesús dice: quedaos ahí hasta tanto el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O sea, que está diciendo: no vas a salir a hacer esto si primero no hayas esto. Amén. Ahora mire lo que dice. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Esto está diciendo que es un toque. Es el toque del maestro que está en aquel que él llamó para su obra. Este toque no lo tienen los colegiales, ni las instituciones, ni las universidades de teología, sino solo aquellos que fueron llamados por el Señor Jesucristo para hacer su obra. Así que si usted buscó esto para hacer plata y ser un mercader de la senda del Señor, de la iglesia del Señor, usted está equivocado. Usted va a entregar cuenta por eso. Porque esto es un llamado divino, esto es un llamado de parte de Dios. Dios tiene que haberse manifestado en tu vida por lo menos 1, 2, hasta 3 veces. Tuviste que haber tenido un encuentro con Jesús en el Espíritu, fuera del cuerpo, en visión o en revelación o audiblemente, para que puedas hacer la obra de Dios. Entonces se te es tomado como un llamado de Dios para la buena obra de Dios, para que trabajes como un esclavo libre del Señor Jesucristo. Usted no lo ha entendido. Hoy entiéndalo para que te vaya bien en la vida. Hay muchos que se subieron a un púlpito y no son llamados por Dios. Yo le digo a esas personas: preparen esta vida para la vida venidera. Hagan las cosas conforme están en la palabra, porque Cristo va a pedir cuenta de todas estas cosas. Y están a tiempo. Jesús está viniendo. Ahora mire lo que dice. Y esto 7. dice algo tremendo. Eran por todos unos 12 hombres que él convenció por el Espíritu, y recibieron el Espíritu. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, diga conmigo, habló por el Espíritu, por espacio de 3 meses. Así como yo hablo por denuedo espiritual. Usted me pone en cualquier parte de la Escritura y hablo por el denuedo del Espíritu. Porque los llamados tenemos ese don de hablar por la palabra, de hablar por el Espíritu y servir la palabra según el Espíritu da para servir. Amén. Ahora miren lo que dice acá, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué hablaba Pablo? Del reino de Dios. ¿Qué tiene que hablar de otra cosa los hombres de Dios? ¿Qué tienen que hablar de prosperidad? ¿Qué tienen que hablar de profetas? ¿Qué tienen que hablar de apóstoles? ¿Qué tienen que hablar de que decreto, pongo mi mano y ya es mío? ¿Qué es eso?
doctrinas del diablo, confusión que hay en la mente de los cristianos. Usted tiene que venir a Cristo para edificarse espiritualmente, para ser un ser espiritual, para salir de las tinieblas completamente y servir en la luz. Pablo enseñaba durante meses y 3 años, enseñaba acerca del Espíritu y del reino de los cielos. Hablaba por denuedo espiritual, o sea que enseñaba las cosas del Espíritu. Pero hoy ya tenemos las tradiciones en la iglesia. Hasta regalitos compartimos los unos con otros. Amigos secretos. El arbolito. Y un montón de cosas. Y ahora viene otra temporada. Carnaval. Ya está. Ya empezó la noche. Donde le sirven a Pan, a Baco y al otro dios. 3 dioses. El inmoral, el del alcohol y el de la fiesta, el del baile. El de la carne, Dios de la carne. Esos son los vales de la carne. ¿Por qué no le sirven a Jesucristo? Si usted quiere que la vida cambie y quieres salir de la desgracia, conviértete, arrepiente, conviértete y ven a Cristo y verás que ahí te va a rendir el dinero, que no vas a estar en escasez, que va a sanar tu familia, que tus hijos se van a enderezar, que todas las cosas van a prosperar y van a ir en bien. Porque esa es la ley, esa es la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se paró a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeran la palabra del Señor Jesús. Es necesario que el mundo escuche la palabra de Dios. Esto me dice a mí que todos tienen que oír la palabra de Dios, porque lo que juzgará al mundo es la palabra de Dios. El que la oyó y no la recibió, el que la oyó y la recibió y no lo hizo. Todos van a ser juzgados por la palabra de Dios. A los irreverentes, a los murmuradores, a los rebeldes, a los hijos de desobediencia, a los indolentes. A todos va a juzgar Dios. Ahora mire lo que dice. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Escuchen esto. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Por la mano de quién? De Pablo. ¿Qué era Pablo? Un instrumento. Una vasija que estaba limpia, que estaba aprobada para que el Espíritu de Dios a través de Pablo hiciese los milagros. ¿Usted ya está listo? ¿Le siguen las señales? No se dejen engañar más de las zorras que entraron encubiertas y andan tomando el nombre de Jesús en vano. Salgan de esas cuevas, de esas guaridas, y busquen al Señor verdaderamente, donde te den la sana doctrina, porque te vas a perder, te vas a quedar. Eso es para usted que me está viendo por la internet, para los que están acá y para todos, para quien sea. Hay que buscar verdaderamente al Señor, y no todos tienen lo que hablamos hace un momento, el llamado de Dios para llevarte a eso. Porque los que somos llamados tenemos temor de Dios y predicamos lo que está en su palabra. No predicamos lo que nos parece. Y no usamos psicología ni tampoco mentalismo para convencer masas y para que la iglesia esté llena. ¡No! Amén. Queremos santos. Pablo andaba solamente con 12. Ahora mire lo que dice acá. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Escuchen, cuando un hombre tiene unción y usa una chaqueta como yo y se la pone a un enfermo, sana. Cuando su niño está enfermo y se lleva una prenda de aquel que es un hombre de Dios y está en la presencia de Dios y se la pone, sana. Eso pasaba con Pablo. Pero tiene que ser de Dios. Si no pasa nada, ese no es de Dios. ¿Ven? Y si es al contrario, Y si al contrario, ¿cómo así? si es un endemoniado y uno se pone la ropa. Sale el demonio, tiene que irse.
Porque el demonio no puede resistir la unción, la presencia de Dios que está ahí. Pero lo que pregunta la hermana es si esta persona está endemoniada y le da un... Contamina al otro. O sea, si contamina al otro. Si es al contrario, no va a pasar nada. De pronto se pone peor y se muere. Por eso hay que discernir. Por eso hay que pedir. Siempre la gente pide de todo, pero nunca pide discernimiento de espíritu ni pide ciencia. No pide ni siquiera sabiduría a Dios. Lo primero que usted tiene que pedir al Espíritu Santo: dame sabiduría, dame discernimiento, dame denuedo espiritual para yo poder entender, porque el denuedo es por el Espíritu. El Espíritu te lleva a toda verdad y te revela las cosas. Pero es necesario que entendamos que la vasija tiene que estar limpia, que la vasija tiene que estar aprobada, que tiene que tener una manifestación como la que tuvo Saulo de Tarso y luego se convierte en Pablo, porque instrumento me es este para mi obra. Debe haber un llamado. Si no hay un llamado, usted está pelando el cable y le está haciendo pelar el cable a otro también. Llegó el tiempo de hablar la verdad, de revelar todas las cosas que están en las Escrituras. ¿Para qué? Para que la gente que verdaderamente quiere seguir a Dios le siga y le busque y le encuentre. Estamos a tiempo. Ahora mire lo que dice, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Óigame, eso va para usted, hermana, que preguntó ahorita. Escúcheme, si la vasija está sucia y está contaminada, veamos qué pasa. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Mire lo que dice el diablo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El demonio lo comenzó a confrontar. Ahora mire lo que pasa. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El diablo se levantó y les dio una coniza, vamos a decirlo a los criollos, los golpeó, los maltrató. Así que si usted viene a hacer la obra de Dios, escúcheme, y trata de reprender al diablo, el diablo se va a levantar y te va a dar duro. Por eso es que hay muchos ministros que de repente les pasan cosas y no saben por qué, porque están fuera de cobertura, están fuera de unción. Entonces tratan de hacer la obra en sus propias fuerzas y el diablo no pierde una oportunidad para destruirle la familia e incluso para aniquilarlos en un accidente de tránsito, les caiga un bloque en la cabeza y los mate. Si usted escucha esta palabra, el que tenga oídos entienda lo que acabo de liberar ahora en este momento. Es peligroso si Dios no te llamó a hacer esto. Si Dios no te llamó, vas a tener problemas y nada te va a salir bien, porque el diablo va a tener dos maneras. Una, te va a usar para engañar a la gente y tenerla ahí, te puede dar 500 miembros, 1000 miembros. O si ve que realmente hay gente de Dios en ese lugar, te va a destruir a ti para dejar a esa iglesia sin quien le guíe, sin líder. ¿Ve? Así que funciona esto en lo espiritual. Y yo se lo estoy diciendo porque es mi deber y usted preguntó. Versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Ven? Esto es maravilloso. Lo que hace un llamado genuino. Y mire lo que dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínense cuánto tenían en material de brujería y en amuletos y en imágenes y en libros de magia negra y de magia roja y verde, porque hay magia de todo tipo. Todas esas cosas no son superiores a Jesucristo. Todas esas cosas están
debajo de la planta de los pies de los santos, diga, de nosotros la iglesia. Por eso es que cuando se levante la iglesia, el diablo va a tener chance de levantarse. Pero ahorita está bajo la planta de mis pies y lo tengo pisado. Diga conmigo, lo tengo pisado. La iglesia está reinando. La iglesia tiene el control. Los santos somos los que mandamos hasta la venida de Cristo. Por eso el diablo no puede manifestarse todavía. Esto es tremendo. Esta palabra tan simple acabó de causar un estruendo en los cielos. Porque tiene poder. Es palabra de Dios. Ahora miren lo que dice, estamos terminando. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Si queremos que la obra de Dios crezca, tienen que ocurrir milagros. Pero necesitamos que el cuerpo de Cristo, bien concertado, venga a la unidad por el Espíritu, se santifique más y lo que haya es poder y unción en este lugar para que ocurran milagros y la gente pueda convertirse, la gente pueda proceder al arrepentimiento convencido por lo que Dios hace. Y el pastor necesita ayuda también de la iglesia. Ellos iban de 2 en 2. No hay otro que esté parado al lado mío haciendo oración hasta los momentos en esta iglesia. Me ha tocado duro, porque vuestros intereses aún todavía prevalecen en vosotros. Pero cuando la obra comience a prevalecer más, usted va a ver lo maravilloso que es servirle a Dios. Las cosas que tú vas a ver. Oiga lo que dice. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Así que no vayas a ninguna parte en la carne, si no es por el Espíritu. Si Dios no te ha llamado, propuso en el Espíritu, y Dios pone el sentir en el Espíritu. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Mire lo constante que era este hermano. No había terminado en un lugar y ya estaba por el Espíritu declarando que iba a tal lugar a seguir presentando al Cristo, a seguir hablando del nombre que es sobre todo nombre, de seguir hablando del reino de los cielos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hable del reino de los cielos. Yo no sé qué hacen hablando de otra cosa. Padre Señor, vamos a ponernos de pies, vamos a despedir a la gente que está en internet. Padre Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora. Señor, tú eres bueno. Sella esta palabra en la mente y en el corazón de todos los hombres que nos vean a través de los medios, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice la obra de sus manos en este 2020, Señor. Y que la palabra sea de renovación y de bendición para ellos, de edificación espiritual. Hermano, te digo en el nombre de Jesús, ensancha vuestra mente y busca el Espíritu. Andad en el Espíritu. Shalom Maranatha.